Al merodeador Ixili tuerto lo mordió una vez un áspid de Macis. El áspid murió envenenado 2 días más tarde. Esa es tan solo una de las numerosas historias que he escuchado acerca de un misterioso marciano, un soldado de la legión Ixili. Es absurda, igual que muchas de las demás. Creedme, si de algo saben las arañas es de veneno, y los marcianos no son venenosos, pero las áspides de Macis sí, sin duda. Me han contado que Similpix construyó él mismo la cápsula de clonación de la que nació. Similpix es el nombre de ese marciano o marciana, o al menos uno de ellos. Imposible, por supuesto. El marciano tuerto no hace flexiones, empuja el crisol hacia abajo. Sin sentido, aunque en cierto modo cierto, la bravuconada vacía de alguien que acaba de descubrir la idea del movimiento relativo. Y sin embargo, una clienta acudió a mí, un arconte nada menos. Se hacía llamar Iliska la joven, y vestía un cuerpo que podría haber pasado por un elfo o un niño humano. Igual que ocurre con todos los arcontes, ese cuerpo lo llevaba solo por comodidad, o por vanidad, o vete tú a saber. ¿Quién sabe por qué los arcontes se molestan en esas cosas? Yo desde luego no. Y puede que sea la mayor experta en el crisol. Iliska no solo había escuchado las historias, era como una ametralladora contándomelas ella misma. El merodeador tuerto lucha durante 50 ciclos al día, dijo entre risas, columpiándose en la silla de mimbre que había fuera de mi ventana. Es tan alucinante y también gracioso, porque cada día dura mucho menos de 50 ciclos. Admití que la historia era al mismo tiempo increíble y cómica. Pero, ¿qué es lo que quiere?, pregunté. Quiero conocerlo, o conocerla, lo que sea, respondió. Al menos me gustaría saber si existe de verdad. Me parece poco probable que, incluso si Similpix es real, esté a la altura de la leyenda. La arconte se reclinó en la silla, quedándose colgada boca abajo varios metros sobre el suelo del bosque por un instante. No soy una ingenua, protestó. Pero estoy segura de que tú también tienes algo de curiosidad por descubrir quién podría inspirar leyendas tan fantasiosas. Ahí me había pillado. Por tanto, regateamos el precio de mi contrato y partí en busca de Similpix, el merodeador Ixili. Viajé a Ciudad Eje, no muy lejos de la frontera de Nova Elas, con la idea de que cuando más me acercase a territorio bajo el control marciano, qué atrevimiento el de un pueblo que pretende reclamar y poseer territorio en el crisol, más probabilidades tendría de encontrar testimonios de primera mano. Había escuchado historias no solo de la leyenda marciana, sino de los propios marcianos, aislacionistas, xenófobos y agresivamente expansionistas. Incluso los arcontes tenían dificultades con los venerables marcianos, que los consideraban amenazas a la pureza de su pueblo. Como suele ocurrir, estas historias eran exageraciones. Ciudad Eje estaba repleta de marcianos. Algunos me dijeron que estaban en misión de exploración, pero otros no tuvieron complejos al confesar que habían desertado del ejército marciano y vivían nuevas vidas en las calles, los callejones, los túneles y las carreteras secundarias de Ciudad Eje. Todos tenían historias sobre el merodeador Ixili tuerto. En Ciudad Eje, las historias adquirieron un toque extrañamente metropolitano, señal de que estaban circulando entre comunidades no marcianas, quizá, o la prueba de que la gente de fuera de Nova Elas se había fijado en el propio merodeador. El merodeador tuerto leyó las 2 caras del pergamino de Mobius, se mofó un archivista logotariano. Una vez, en una batalla en la frontera de Plata, Similpix mató a 11 enemigos de un grupo de 10 con 9 disparos de su blaster. Se jactó un marciano que se colocó en posición de firmes, como saludo a su héroe invisible. Bueno, lo que yo he oído, susurró el propietario de un restaurante marciano del dominio del conquistador, es que el merodeador Ixili sazona su comida con refrigerante de reactores. El tipo me guiñó el ojo con uno de esos desagradables párpados que los no arácnidos tienen. Es que dice que el resto de las salsas picantes son demasiado suaves.
Esto condujo a una larga discusión sobre cocina marciana y un intento de venderme todos los platos del menú. Un grupo pequeño de marcianos en la esquina escuchó nuestra conversación y me invitó a acercarme. Yo he oído, Susurró uno mirando por encima de su hombro, como si tuviese miedo de que alguien lo oyese. He oído que el merodeador Ixili Tuerto es tan amenazador que viajó con un arconte durante 100 rotaciones y cuando volvió... En ese momento mi interlocutor bajó tanto la voz que apenas eran palabras empujadas por su aliento, lo suficiente para hacer vibrar mis tricobotrios. Cuando volvió, los venerables no le sacaron el cerebro. Esta afirmación hizo que los demás marcianos del grupo sofocasen un grito de sorpresa, tapándose la boca con las manos. ¡Es verdad! Continuó nuestro narrador. Solo le hicieron preguntas sobre lo que descubrió en el mundo exterior. ¡Pero si siempre te sacan el cerebro! Insistió otro marciano, este más pequeño, pálido y tembloroso que los demás. ¡Por eso no podemos volver! Eso no es más que un cuento. Insistió un tercer marciano, lo que inició una acalorada discusión sobre si su imperio militarista xenófobo era lo bastante militarista y xenófobo como para asesinarlos solo por haberse ido. Reflexioné sobre la situación mientras abandonaba el restaurante, buscando el modo en que la leyenda de Similpix encajaba en las ideas que tenían de sí mismos los marcianos. Veneraban al merodeador Ixili tanto por ser el pináculo de lo que podía llegar a ser un marciano, como por contravenir tan radicalmente las normas de su civilización. La mitad de las historias hablaban de su legendaria destreza marcial, y la otra mitad sobre la libertad que podías conseguir a través del miedo y el respeto. Desde la perspectiva de un soldado marciano de casta baja, siempre sometido a los caprichos de la casta de los venerables, que supuestamente eran más altos e inteligentes, podía entender por qué esta leyenda resultaba tan atractiva. bichejo! Interrumpió mis reflexiones una voz atronadora, y me di la vuelta en la pared para poder ver mejor. 2 gigantes Brobnar caminaron en mi dirección, uno de ellos con una barba trenzada con refulgente hilo de cobre, la otra con el tatuaje de una serpiente recorriendo en espiral su rostro. Barba Refulgente se inclinó para apuntarme con un enorme dedo. He oído que vas por ahí haciendo preguntas sobre aquel marciano mequetrefe. Te estás equivocando con todas esas historias, añadió Cara de Serpiente. Esas historias son historias sobre Brobdingnar, el primer gigante. Brobdingnar se cepilla los dientes con limaduras de hierro, ácido de batería e hidromiel de Valhalla, dijo Barba Refulgente. Brobdingnar no duerme, espera. Hay 2 tipos de personas, los que están vivos y aquellos que han mosqueado a Brobdingnar. Corrige esas historias, insistió Cara Serpiente. o te aplastaré como a una araña. Las historias que tengo son las que me han contado, tartamudeé. No me importa admitir que estaba asustada. Parecía que ambos gigantes habían tomado unas cuantas jarras de ese hidromiel de Valhalla, y los gigantes borrachos son aún más peligrosos que los normales. Y todas las que me han contado eran sobre el merodeador Ixili Tuerto. ¡Pero es que antes eran historias de Brobnar!, rugió Barba Refulgente. Te arrancaré las patas si le cuentas a todos que un marciano insignificante es más fuerte que un Brobnar. ¿Te están molestando estos 2? dijo con voz áspera alguien desde la boca del callejón. Los 3 nos dimos la vuelta para mirar, y allí estaba Similpix, el merodeador Ixili Tuerto. Al principio su figura era solo una silueta recortada por las farolas de la calle, pero cuando se acercó más a la luz parpadeante de los neones que flanqueaban el callejón, lo pude ver con claridad. Cabeza redondeada, 2 brazos y 2 piernas, piel verde grisácea, un marciano de todas. Su piel estaba curtida y cubierta por las señales de 1000 aventuras, y uno de sus ojos era de color blanco lechoso, y estaba rodeado de tejido cicatricial. Llevaba el uniforme de un soldado marciano y un blaster en el costado. ¿Qué narices?, murmuró Barba Refulgente. ¡Lárgate, cabezabola!, gruñó Cara Serpiente. Esto no es asunto tuyo. Pues yo creo que sí lo es. La voz de Similpix era como un cuchillo arañando madera. Era una voz que olía a cuero y a cedro. Una voz que había llegado a los confines más lejanos del crisol y vuelto para contarlo. Tenía un poder contenido. Podía escucharlo. Barba Refulgente también. Aparentemente la única que no podía era Cara Serpiente. ¡Agram! Siseó Barba Refulgente. ¡Vámonos de aquí!
Cara serpiente, Agram, se sacudió la mano de su colega del hombro. No tengo miedo de una diminuta arañita y un marciano mermado. Se echó la mano a la cadera y levantó una enorme pieza de metal, un tercio hacha, un tercio palanqueta y un tercio soplete, la herramienta de un mecánico y un arma al mismo tiempo. Pensé que probablemente la usaría en ambos menesteres, según le hiciera falta. Eso ha sido un error, dijo Similpix, desenvainando el blaster con tanta rapidez que sus manos eran un borrón. Hubo un estruendo que sonaba como ¡Zorch! Y el hacha soplete de Agram cayó al suelo, humeante, siseante y retorcido hasta quedar hecho un amasijo de metal. La gigante se llevó al pecho la mano herida. ¿Y tú qué dices, amigo? Gruñó el marciano. Barba Refulgente levantó las manos. Que solo estábamos hablando. Era una discusión amistosa, nada más. Eso pensaba. Pero creo que es hora de que os vayáis con viento fresco. El gigante asintió. Cogió a su amiga, la arrastró hasta salir del callejón y ambos desaparecieron de la vista. El marciano se giró hacia mí y asintió con la cabeza. Perdón por las molestias, dijo. Si me disculpas, me marcho. Me costó un rato cerrar mi mandíbula abierta de par en par y acortar distancias con el marciano, que volvía hasta el camino. —¡Espera! —grité, antes de que se esfumase. El marciano se detuvo y se giró para mirarme con el ojo bueno. —Necesito preguntarte algo —dije—. ¿Esas historias son ciertas? ¿Las historias? —dijo Similpix, sorbiendo por la nariz. ¿Que puedo estirar diamantes hasta convertirlos otra vez en carbón? ¿Que el crisol da vueltas bajo mis pies cuando camino? ¿Esas historias? Las de que eres un gran guerrero, que abandonaste el imperio marciano y conseguiste volver y que no conoces el miedo. Similpix se quedó pensativo mirándome. Mis pedipalpos temblaron mientras buscaba torpemente mi pluma y papel para anotar las perlas de sabiduría que pudiera compartir conmigo el legendario merodeador Ixili Tuerto. Que si hay algo de verdad. ¿Acaso importa? Me preguntó de vuelta. Después se marchó. Pensé en su pregunta durante todo el camino de vuelta a casa. Cuando por fin me senté en mi mesa, escribí mi informe con todas las historias que había oído de Similpix y mi valoración final. Todas esas historias son ciertas, escribí, incluso las imposibles. Sobre todo las imposibles. Tienen que ser ciertas porque Marte, todo el crisol las necesita. Necesita que Similpix exista, que ande por ahí como una leyenda viviente. Dejé mi encuentro con Similpix fuera de mi informe inicial. Solo ahora, años después, me siento motivada para compartir la verdad sobre este asunto. En muchos aspectos el merodeador Ixili Tuerto es mucho más de lo que cualquiera de esas historias puede dar a entender. Era mucho más de lo que yo esperaba. Espero que siga ahí. Similpix no solo estaba a la altura de su leyenda. La leyenda de Similpix era la que a duras penas estaba a la altura de él.